Una de las cosas que me llama la atención es la falsa paz que tiene la humanidad y cómo confiamos en las cosas. Cuando el Titanic en su primer viaje de inauguración salió del puerto, salió confiado en sus ingenieros, en su estructura, salió en la experiencia de su capitán. Y lamentablemente algo que sucedió es que esa falsa paz se hundió y acabó con la vida de miles de personas. Pocos fueron los sobrevivientes. Y quiero comenzar antes de la lectura con este llamado de atención, porque usted puede pensar que Dios está bien con usted y que usted está bien con Dios, porque no ve mal alguno. Pero no se preocupe. La radiografía de cómo está usted la da Dios por medio de su palabra. Y si nosotros no somos conscientes hoy de arrepentirnos, de volver a Dios, de corregir nuestras vidas, el Titanic tuvo un iceberg que lo hundió poderosamente, porque uno de sus creadores dijo: ni Dios hundiría este barco. Y si Dios hundió el barco y con ello la muerte de muchas personas, ¿cuánto más nosotros si hoy no nos arrepentimos y volvemos a Dios? Colosenses capítulo 3, versículos 15, 16 y 17 dice de la siguiente manera: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Queridos hermanos, esta es una predicación dentro de varias predicaciones. El capítulo 3 nos llama a considerar que si hemos resucitado con Cristo en el versículo 1, que nuestros ojos estén puestos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo. Pero luego nos dice que hemos resucitado con Cristo. Luego nos dice de la vida antigua, una vida terrenal, fornicaria, impura, de pasiones desordenadas, de malos deseos, avaricia, idolatría, por lo cual Dios está enojado con los hijos de desobediencia. Recuerden que solo hay dos tipos de seres humanos: los que tienen a Dios por Padre y los que son hijos de Satanás. Pero dice que nosotros tenemos que cambiar. Hemos nacido de nuevo porque creemos en Cristo Jesús. Amén. Pero hay una condición ahí. Está el viejo hombre. Y Pablo nos dice que nosotros tenemos que quitarnos esa ropa vieja y vestirnos de una ropa nueva. Y yo quiero llamar su atención, queridos hermanos, porque desde el versículo 12 dijimos: oigan, somos escogidos de Dios.
La palabra del Señor en Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia. No dice de religión. Santos llamados por Dios, con entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y hablamos del carácter del cristiano. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué estás aquí? Bueno, a Emma no la culpo, sus papás la trajeron. A Iván sus papás lo trajeron. Pero tú, ¿por qué estás aquí? ¿Eres un escogido de Dios? Porque el versículo 13, 14 dice: pues viva como escogido de Dios. Usted ya tiene el carácter cristiano, si lo tiene. ¿Qué significa esto? Que está llamado a soportar a sus hermanos. Y recuerden que, miren, vamos a hacer la analogía del cuerpo. ¿Qué pasa si un bebé nace hermoso, bello, y al cabo de 6 meses le ha crecido la cabeza y no el resto del cuerpo? ¿Cómo sigue siendo? ¿Hermoso y bello? ¿O no? ¿Qué diría? No, uno está en el médico. Lo digo porque tengo un hermano que le empezó a crecer la cabeza más que el cuerpo. Y el diagnóstico médico fue hidrocefalia. Él vive con una válvula en el cerebro. La hidrocefalia es cuando usted no puede eliminar el agua y tiene que crecerle la cabeza. Bueno, es un medio hermano, hijo de mi padre, más no de mi madre. La solución fue un procedimiento quirúrgico. ¿Para qué? Para verlo crecer normal. Miren, queridos hermanos, si yo como pastor disfruto de la palabra de Dios, canto al Señor, oro al Señor, yo crezco. Y si ustedes no lo hacen, ¿cómo está el cuerpo? ¿Cómo está ese cuerpo? Hidrocefálico. Porque yo soy el cabezón y ustedes son el cuerpito. Todos tenemos que crecer unos con otros, velar unos por otros. A veces dicen: ¿por qué el pastor es tan duro? ¿Por qué los ancianos son duros? ¿Por qué los diáconos? Porque se espera de ellos eso. No se espera menos. Ayer yo quedé admirado frente a la peluquería de mi esposa. Una señora llegó corriendo, se atravesó a un carro y empezó a gritar y a decir improperios y muchas cosas. Y le decía al tipo: te bajas de ese carro porque tu hija te está esperando en la casa. ¿Te bajas o te bajas? Y si no, yo voy donde estés y te saco de donde estés. Y el tipo decía: yo me bajo, pero bájate. Y la señora era una chiquitica y el otro era un grandote. Y lo bajó. Y se fueron alegando, pero se fueron. Hay una unidad ahí. A pesar de la discusión, hay un bien que están buscando juntos. No le estoy diciendo mentiras. Testigo fui yo, mi esposa Tatiana. Una mujer valiente. Porque está defendiendo su hogar. El tipo decía: no, es que yo me voy a un ratico nomás acá con el amigo. Y posiblemente se va y no regresa. Amados hermanos, o estamos viviendo como escogidos de Dios, o estamos viviendo como no escogidos de Dios.
¿Y por qué yo les quiero decir esto? Porque nosotros fuimos elegidos por Dios para ser santos y sin mancha. Y Dios va a usar todas las herramientas posibles para amarnos. Puede usar a tu pastor, puede usar a tu cónyuge, puede usar a tu hijo, a tu hija. Y tú vas a sentir que te desespera, que te estresa. Pero yo quiero llamar tu atención. Puedes sentir hasta que esa persona es fanática. Pero da gracias a Dios por esa persona. Porque esa persona te está echando una mano, te está diciendo, te amo no a tu manera, te amo a la manera de Dios. Un padre que ve a su hijo drogándose y no le dice nada, que lo ve emborrachándose, que lo ve prostituyéndose, corrompiéndose y no le dice nada, es un mal padre. Y si tu pastor te ve haciendo las cosas mal y no te corrige y no te llama la atención, será un mal pastor. Porque ¿de qué sirve que yo acá dé un sermón si no los puedo pastorear? ¿De qué sirve que yo le diga a alguien sí y se vuelva mi cómplice? Hemos sido llamados a vivir como escogidos de Dios. Y la prédica pasada decíamos soportándonos unos a otros. Y necesitamos, queridos hermanos, miren, estamos en una temporada donde todos estamos sufriendo de tos, de gripas. Y es una cosa que hay que soportarla. No sé si su cónyuge está. Usted está queriendo dormir y el otro. Y uno. Ya se te quitó el sueño. El pecado es peor que la tos. ¿Saben por qué? Porque el pecado produce muerte. Y Dios en su palabra es preciso. Dice, sopórtate. Luego perdona. Finalmente ama. Si tú ves a tu cónyuge, a tus hijos pecando, no les dices nada, no los exhortas, no los llamas al arrepentimiento, eso no es soportar. Eso es ser permisivo. Y nos tenemos que arrepentir de eso. Porque a veces somos permisivos simplemente para vivir en una falsa paz. Tú no me dices nada, yo no te digo nada, arréglate tu problema con Dios. Y acá la palabra soportar es sostener. No es hacerte loco. No es dar el pie al costado. Es sostener. Y a veces sostener tiene que ver con no te dejo ir. No vas a hacerlo. Si te pones bravo o brava conmigo, no importa. Porque la palabra de Dios es precisa. Es que, miren queridos hermanos, el obrar de Dios no es mágico. No es que usted va caminando por la calle y ¡pum! ¡Ay, Señor, perdóneme, ya no voy! No. O se te cruza tu esposa o tu esposo, tus hijos o tu pastor o alguien y te dice, para, no sigas ese camino. Porque al soportar, al sostener, también tienes que llegar a perdonar. Porque los que están maduros en la fe tienen que tener misericordia de los otros y restaurarlos con paciencia, con espíritu de mansedumbre, dice la Escritura. Y es ahí donde tú amas. Y hay que amar a la manera de Dios. Vive a la luz de tu nueva identidad. Cristo Jesús en la cruz del Calvario compró vestidos de justicia para todos nosotros. Dejemos de ser sinvergüenzas. Perdóneme que se lo diga. Ahora no me van a decir que estoy molesto. No, ese es el texto. Es que hay que ser muy sinvergüenza en la vida. Cristo muere para darte vestidos de justicia y tú sigues eligiendo la ropa del mundo. Estas 2 semanas que hemos pasado de las predicaciones es para hacernos un examen. Primera pregunta. Tú la vas a responder y tú le dices a Dios sí o no. ¿Te has comportado como un escogido de Dios? Chulito. Primera casilla, sí. Segunda casilla, no. Segunda pregunta. ¿Has soportado, perdonado y amado en gracia? Porque a veces no luchamos con nuestro pecado de manera personal.
A veces nuestro pecado sale cuando el otro peca. ¿Sabes? Es tan fácil hacerme loco. Pongámoslo en términos de justicia. Sale alguien, viene una moto y lo atropella. Y el de la moto se fuga. ¿Cometió delito o no? ¿Cuántos delitos cometió? Y posiblemente exceso de velocidad, posiblemente el atropellar a la persona, pero el delito más grave que la justicia lo condenará es que lo abandonó. Y si esa persona muere en esa esquina, es un homicidio doloso. Es como si hubiese cogido un puñal y lo hubiese atravesado. Cuando usted ve a su hijo, a su cónyuge, a su pastor, a cualquiera y está pecando y usted no va y lo socorre y no lo corrige, lo está entregando a Satanás. Estas 2 semanas tenemos que considerar la siguiente pregunta. ¿Lo hemos hecho a la manera de Dios? Porque algunos dicen, no, pastor, yo estoy orando. ¿Sí? ¿Y qué más estás haciendo? No, es que queremos llevarla en paz en la casa. No le decimos nada a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. El diablo se llega a la mesa, come con nosotros, nos acuesta con nosotros y se levanta con nosotros. Pero invocamos el nombre de Dios. Ahora, la respuesta no solamente es sí o no. Les voy a decir una tercera respuesta que nosotros no hemos considerado. Porque a veces a nosotros nos parece que estamos haciendo lo suficiente y lo justificamos, porque ya nos dimos por vencidos. El problema es de Dios. Si Dios no lo cambia, es problema. Y voy a citar una ilustración que la aprendí hace muchos años de un pastor que aprecio mucho, que hace mucho tiempo no lo veo, que es el pastor de Agua Viva en Neiva. Germán Díaz, ¿te acuerdas? Un hombre cayó de un barco al agua. El indolente y el malvado dijo, Dios determinó que se muriera. El espiritual, el que ama a Dios, cogió un salvavidas, no sabía nadar y dijo, Dios determinó que lo salvara, y se salvó y le puso el salvavidas a él y lo abrazó duro, con riesgo de su propia vida. Si tu respuesta no es solamente sí o no, yo quiero que tú veas que hay un resultado evidente. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque hay que vivir la vida a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y todos nosotros, ustedes y yo, luchamos contra el pecado, luchamos con desnudarnos del viejo hombre. Todos. Acá no hay uno más santo que el otro. Y es donde tenemos que soportarnos, perdonarnos y finalmente debernos amarnos. Porque yo no te quiero ver hoy y mañana y todos estos días aquí en este lugar. Bueno, sí quiero verte, pero yo quiero que me entienda la idea. Quiero verte en la eternidad. Hoy vamos a aprender algo muy interesante. Y tenemos que aprender a discernir. Algo que es muy importante. Si tú crees en Cristo y no tienes una falsa paz y el Espíritu Santo realmente está en ti, hay un resultado evidente. El título del sermón es ese, un resultado evidente. Si hago un ejercicio rapidito, pongo acá a Julieta al lado mío. ¿Quién es más fuerte, Julieta o yo? ¿Por qué? Más grande, más viejo, soy varón. El título es un resultado evidente. Evidente, 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 evidente. E-V-I.
¿Señor? O notable. No, pero este es evidente, o sea, es natural. Es lo que yo les decía, o sea, es evidente. No hay que hacer juicio. Yo pongo a Julieta y conmigo, ¿quién es más fuerte? Pues Juan. Pero a pesar de ser grande, si yo pregunto quién es hombre y quién es mujer, ¿qué es lo evidente? Pues Julieta. No va a salir alguno, no, es que yo me siento niña. No. ¿Por qué yo les digo esto? Porque los textos que acabamos de leer son los siguientes. Miren lo que dice acá. Quien está vestido de Cristo tiene un resultado evidente. La paz de Dios gobierna vuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el punto 1? Gobernados en Cristo. Si tú estás siendo gobernado, tú ya no te mandas solo. ¿Cuántos de aquí son empleados? O sea, no son independientes. ¿Cuántos de acá son empleados? Usted puede llegar, Ivonne, a la hora que quiera a su trabajo. Puede hacer las funciones que quiere en su trabajo. Puede ir vestida de la manera que se le da la gana a su trabajo. Estamos hablando de todos los extremos. Tampoco, porque hay una institución. Usted no puede llegar con la bandera del M19 vestida a su... ¿O sí? No, tampoco. Hay un resultado evidente que usted es una empleada. ¿Por qué? Porque está siendo gobernada por una institución, por un empleador. El empleador te dice a qué hora entrar, a qué hora salir, cuáles son tus funciones. El que ha nacido de nuevo. Sí, nueva criatura es, pero o lo gobierna su corazón o lo gobierna Cristo. Ahora, tenemos que pensar en algo racionalmente, porque acá hay muchos que dicen que creen en Cristo, pero son ingobernables. Son tan ingobernables que no hacen caso al pastor, al consistorio, a su cónyuge. Ni siquiera ellos se pueden gobernar. Me quedé dormido. ¿Por qué? Porque no se puede gobernar. No se pueden dominar. Tienen falta de dominio propio. Y yo quiero que piensen en dos criaturitas que hoy están con nosotros, Iván y Emma. Ellos todavía no tienen control de esfínteres, ¿o sí? O sea, ellos saben cuándo van a hacer chichi y van al baño. No, todavía no, usan pañal. Es apenas normal porque están aprendiendo. ¿Sí? Ayer Iván estaba en un espectáculo. ¿Cómo se calmó? Con un pedazo de pan. Él no podía decir, tengo hambre. ¿Por qué razón? Porque no ha aprendido a hablar y a reconocer las cosas. ¿Por qué? Porque es un bebé. Hay muchos cristianos que siguen siendo bebés. Tienen 5, 10, 15, 20 años. Y tú le dices, esta es la hora del culto. No tengo control sobre eso. Viven sobre sus pecados, dominados sobre sus pecados. ¿Por qué? Porque son bebés. No voy a cuestionar su fe, pero sí son bebés. Hay que cambiarles el pañal. Hay que entenderlos, hay que comprenderlos. Porque ellos no han entendido que Cristo gobierna a través de su palabra. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces tienen un sentimiento de falsa paz. Es que yo no le hago mal a nadie. Esto es una vez al año. Es que no sé qué me pasó. Entonces, como yo me siento exculpado, tengo una falsa paz. Una falsa paz. Una falsa paz. Y tener paz de conciencia es lo más peligroso que hay. Es como no sentir dolor. Tú puedes ir por la vida y si tú no sintieras dolor, no sintieras la terrible realidad de que somos frágiles. Yo tengo mucha capacidad de no sentir el calor en mis manos, porque he cocinado por muchos años y yo aguanto el calor demasiado. Pero han habido momentos en que cuando me doy cuenta se me achicharraron los dedos y me salen ampollas.
¿Por qué razón? Porque no tengo el dolor que siento en mis manos. Una persona normal medio siente el calor y quita la mano. Yo no, yo a veces cojo la sartén y cuando, me quemé. Sensibilidad. ¿Por qué? Porque tengo alto grado de sensibilidad al dolor, a ese tipo de dolor. Y eso no es bueno, eso es malo. Miren, queridos hermanos, vayan a 1 Corintios primera de Timoteo. Perdóneme, es que estoy... Primero de Timoteo, capítulo 4. Versículos 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Hay personas que practican muchas cosas porque tienen cauterizada su conciencia. Y cuando tú tienes cauterizada tu conciencia, es como cuando tú tienes quemado alguna parte de tu cuerpo. Yo hace muchos años me quemé acá, en mi manito. Acá, en mi tiempo de mi colegio, esta ilustración la di hace varios años, la voy a volver a usar. Yo hacía una competencia con mis hermanos, con mis compañeros. ¿Quién se podía clavar más agujas en la mano? Y ganaba eso. Y yo sabía, claro, todos comienzan, yo ponía acá como unas 50. ¿Por qué razón? Porque está cauterizada la piel. No siento dolor. Clavo, porque acá tengo una cicatriz. Y eso te da una falsa seguridad, una falsa paz. Y la falsa paz, cuando tú estás haciendo cosas que ofenden a Dios, tientan a Dios a su ira, a su disciplina. Por eso, si tú eres un cristiano que ha crecido, que no eres un bebé, no tienes esta falsa paz. Te tienes que preocupar de tu vida, porque eres hijo de Dios, porque crees en Cristo y porque Dios a todo hijo que recibe lo disciplina. Y miren, queridos hermanos, yo puedo librar la disciplina del consistorio, la disciplina de mi mujer. Sí, mi mujer a veces me disciplina, me regaña. Puedo dar algunos ejemplos esta semana, mi amor, no me entiendes. Pero hay que aprender las cosas buenas, no las malas. Amados hermanos, les voy a dar un pasaje para que... Miren, vayan a 1 Samuel, por favor, capítulo 15. La falsa paz es un peligro para sus vidas. Queridos hermanos, Dios tiene paciencia y su paciencia de Dios es longánima. ¿Qué quiere decir? Que es una paciencia que se estira. Y se estira, a veces se estira 1 año, 2 años, 3 años. Pero de que llega su disciplina, llega su disciplina. 1 Samuel 15. Miren lo que, todos nosotros escuchamos la voz de Dios. Si Dios te gobierna, tú escuchas la voz de Dios. Si Cristo te gobierna, tú tienes que escuchar lo que Él te dice. Hoy en día, ¿qué es lo que dice este mundo posmoderno o metamoderno ahora? No escuché a Dios, escucha la voz de tu conciencia. ¿Te sientes bien con lo que haces? Sigue adelante. Eso es peligroso. Recuerden que los deseos de nuestro corazón son malvados. Versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Eso es claro. Dios te va a dar un encargo, tú eres el rey de Israel, escucha sus palabras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al ponerle en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿La orden es clara? Miren, les voy a decir de la paciencia de Dios. ¿Quién es Amalec? Son los amalecitas. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto y salió a conquistar la tierra prometida, los amalecitas no le permitieron al pueblo de Dios pasar por sus tierras. Les hicieron a darle una vuelta.
Y ellos le decían que venían en nombre de Dios. Y pasaron años y ellos no vieron mal alguno. De hecho, algunos murieron en su pecado. Ahora, ¿Dios qué va a hacer? Ya puso a su primer rey, ya pasó la época de jueces, 400 años. Varios años han pasado, no son 400, varios años, no tengo claridad de los años. Han pasado varios años, varias generaciones. Pero Dios no ha olvidado la transgresión de los amalecitas. Y Dios le dice a Saúl, vas a ir y vas a matar a todo ese pueblo. Amalec, ¿quién era? Un título de un rey. Es como decir faraón, como decir presidente, emperador. Amalec era el rey. No es un nombre, es un título. Y dice, vas a matarlo a ellos. ¿A quiénes más? Todo hombre que esté identificado como amalecita, mujer, niños, aún los de pecho, incluyendo sus vacas, sus ovejas y sus camellos. ¿La orden es clara? Ahora, ¿por qué Dios es severo? Porque Él es paciente para que nos arrepintamos. El hecho de que tú sigas pecando y que no veas mal alguno, tú puedes decir, miren, a veces Dios te levanta, te pone el título de rey, te da la orden y luego te aplasta y te acaba. Y no es un juego, porque Dios lo hace. Dios te bendice. Y tú, en vez de agradecer, arrepentirte y volver a Él, sigues obstinado en tus pecados. Versículo 7 en el mismo capítulo. ¿Cuál fue la acción del rey Saúl? Un hombre de Dios, ungido por Dios, ungido por el profeta. Y Saúl derrotó a los amalecitas. Iba con el respaldo de Dios. Desde Ávila hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, el rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Acá viene la falsa paz de Saúl. Él dice, ya gané, le voy a perdonar la vida a este rey. Oiga, y esos animales están tan gordos, los voy a llevar para el sacrificio más bien. ¿Qué desperdicio matarlos acá? Mejor los llevo y se los pongo delante de mi Dios y hago un sacrificio. Porque el que está obrando mal casi siempre consuela su corazón y los deseos malvados haciendo buenas acciones. Hace algo malo y se recompensa a sí mismo para darse un sentido de falsa paz. Pero dígame, ¿obedeció a Dios? No. ¿Está siendo gobernado por la palabra y el mensaje de Dios? Ahora, eso no pasa en un día, queridos hermanos. Él hizo guerra contra Amalec, conquistó una tierra. Acá no nos dicen el tiempo. Esto fueron meses. Luego se retorna. Examen de Dios, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Miren, queridos hermanos, la falsa paz te lleva a la desobediencia, rebelión y obstinación. Porque tú te sientes bien. ¿Sabes qué también te sientes? Solo piensa. Coge una olla, pon a hervir el agua y cuando esté tibiecita pon una rana. Y la rana empieza a chapotear, hasta cuando... Y ponle un fuego bajito. Cuando se da cuenta, la temperatura relajó tanto sus músculos que no va a poder saltar. Cuando empieza a hervir el agua, ¿qué pasó con la ranita? Hicimos caldo de rana. ¿Usted va a hacer caldo de rana para Dios?
Va a seguir en sus pecados, está en esa agua tibia, viviendo como si nada, no gobernado por Cristo, sino gobernado por su propio corazón. Lo mismo le pasó a Adán. Eva pecó y Eva le dijo, ¿quieres? Y él dijo, venga, esta no se murió. Está rica la fruta. Lo mismo le pasó a Jonás. Dios le dio una orden a Jonás. Ve a Nínive, predica. ¿Y él para dónde se fue? Para Tarsis. Dice que subió al barco de Tarsis, pagó y se fue a dormir. ¿Por qué uno se va a dormir? Porque uno tiene paz. Y muchos, miren, queridos hermanos, abandonan la iglesia y están en sus casas con una falsa paz. Y muchos están en sus pecados y duermen en su falsa paz. Y quieren recompensar como que el que peca y hace algo bueno empata. Queridos hermanos, ¿no son así nuestras acciones? Esa falsa paz te va a producir posiblemente la muerte. Queridos hermanos, la verdadera paz que da Dios por medio de su Santo Espíritu tiene un resultado evidente. ¿Saben paz en griego cómo se traduce? Unidad. Si el Espíritu Santo te está dando paz en tus acciones, te une a Dios, tú puedes orar con toda libertad. Tú puedes llegar a la iglesia a cantar, a orar. Tienes el deleite de hacerlo, el ánimo de hacerlo, de decir, amo a Dios, estoy bien con Dios, gloria a Dios. Ezequiel 37:26, haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Cuando tú tienes la paz del Señor, tú estás siendo gobernado por Dios, porque Él es Rey, Él es Señor, Él es Dios Todopoderoso. Y miren, mis amados hermanos, eso sí da gozo, eso sí da felicidad verdadera, porque así el mundo se esté acabando, o tu vida se esté consumiendo por una enfermedad, o hayas perdido económicamente, o perdido un ser querido, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en ti. Porque saben, la paz de Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se la doy como da el mundo. Él es Rey, Él gobierna todas las cosas. Yo sé que mi vida está en sus manos. Y si yo estoy buscando hacer su voluntad, ¿qué temor voy a tener de Dios? ¿Qué temor voy a tener de que me haga algo el hombre? ¿Eso no es evidente? Un corazón amargado, turbado, angustiado, que no puede dormir, trasnochado, es un corazón que está luchando con el pecado. Un corazón que no disfruta el estar en la presencia de Dios, en comunión con Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabe qué hace el pacificador? Te espero el domingo en la iglesia. Vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a orar. Él gobierna mi corazón. Él me dio su paz. Él me dice, yo estoy en control. Cuando un rey conquista, todo el ejército conquistador entra en paz. ¿Y saben qué significa eso? Seguridad, felicidad, victoria. ¿Tienes ese resultado evidente? ¿Estás en paz con Dios? ¿Cristo te gobierna? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen la paz, hacen estar en paz con Él. ¿No les parece maravilloso? Cuando Cristo está conmigo y yo estoy en paz, en la paz de Él. Recuerden que la falsa paz es engañosa, la verdadera paz te da seguridad, bienestar, gozo, tranquilidad. Se está comprendiendo, eso es un resultado evidente.
Muere un ser querido y toda tu familia está angustiada, desesperada, y tú dices, oiga, yo tengo una paz que no entiendo. Tengo tristeza, sí, pero tengo paz. Porque soy un hijo de Dios, una hija de Dios. La paz de Dios me lleva a la unidad con Dios, con su iglesia. Porque Él es el Rey de Gloria que pagó por mí. Me añadió. ¿Y saben qué me dice? Que yo resucitaré con Él en la eternidad. Queridos hermanos, solo así podremos decir hoy que estamos en la paz del Señor, si Dios gobierna nuestros corazones. Salmo 100, versículo 4 y 5 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, su fidelidad por todas las generaciones. Si tú estás en paz, tú deseas venir a sus atrios. Estás en paz con tu Dios. ¿Qué cosa más importante hay en la vida? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa que lo que te quite el hombre o esta propia vida? Jeremías 30, 19. Saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré, no serán menoscabados. Amados hermanos, ¿tienes ese resultado evidente? ¿O estás preocupado por dinero? No sé, por la vida, por la muerte. ¿Qué te angustia? Job nos da un ejemplo de estar en la paz de Dios. Dios dio, Dios quitó. A Dios sea la gloria. Miren, eso es fácil decirlo cuando lo tienes todo. Pierde un ser querido y que tu corazón pueda decir: Dios dio, Dios quitó, a Él sea la gloria. Es la paz que necesitas del Señor. Dios te ha bendecido hoy, pero mañana te puede quitar todo. Un error. La nación puede caer en desgracia. Hace muchos años, cuando Fujimori entró al poder en Perú, él cambió de un momento a otro la economía. Y le voy a decir una cosa: a la moneda le quitaron 6 ceros y la plata que uno tenía no valía nada. Si uno dice, ¿y ahora qué hago? Y mis ahorros, porque a veces uno está seguro porque tiene la billetera con plata, la cuenta con plata. En 1930 Estados Unidos entró en una recesión. Muchas industrias quebraron. Muchos bancos quebraron. Mucha gente se suicidó porque su esperanza era su economía. Pero el que está en Cristo, Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. Porque es que nuestra herencia no es terrenal, está en la eternidad. Un resultado evidente es ser gobernado en Cristo. ¿Y por qué les digo en Cristo? Porque le pertenecemos a Él. Segundo punto, guiados por Cristo. Para poder tener esta paz, disfrutar del gobierno de Dios, o sea, no hacer mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Y para poder entrar con acción de gracias en sus atrios, con alabanza, para cantarle, para bendecir su nombre. Yo tengo que tener a Cristo aquí adentro en mi corazón, en todo mi ser, para pelear contra ese corazón que me dice: yo quiero, yo deseo, placer, lo que tú quieras. Hay que combatirlo. Yo tengo que ser guiado. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren, queridos hermanos, conocer a nuestro Señor, conocer lo que hizo por mí. Miren, de las cosas que más me conmueve son canciones
que hablen de lo miserable que soy, de lo miserable que fui y de lo bendecido y amado que soy. Es una paradoja constante. Y créanme que es algo que yo le digo a Dios: gracias por no dejarme en el mundo. Gracias por traerme a la fe, gracias por traerme a su iglesia, gracias por hacerme recordar que si yo confío en mi corazón, estoy en la peor desgracia porque tomo decisiones para destruir mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. La realidad de haber nacido de nuevo, de ser un hijo de Dios, cristiano, escogido de Dios, es ser guiado por Cristo. Yo les pregunto, ¿cómo toman sus decisiones? ¿Quién te guía? La Escritura dice, amad, miren, en los siguientes versículos dice, las casadas estén sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué usted se sujetará a su marido? Porque Cristo lo dice. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ay, pastor, ¿cuántas me toca? Me dijeron un día. No, está hablando en plural. Maridos, amad a vuestras mujeres. Desde Génesis capítulo 1, Dios le dio a cada marido una sola mujer. Ame a su Señor. Cuidado con esas bromas que pueden ser de la abundancia del corazón. Maridos, amad a vuestras propias mujeres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Eso lo vamos a resolver en las próximas prédicas. Es que la guía, miren, queridos hermanos, para caminar, miren, de las cosas más difíciles que hay en la vida es ir en ruta, en un carro, con poca luz y sin señales y a la medianoche. ¿Qué me pasó un día? Me encontré un señor policía acostado. En Colombia un policía acostado es un rompemuelles, un reductor de velocidad. En mi país se llama rompemuelles. Los muelles son la parte de abajo de los carros. No, sí, pero acá en Colombia le dicen, pero gracias por la... ¿Sí? Una de las cosas que son terribles, ¿pero por qué? Porque uno necesita en un lugar que no conoce ir con guías. Si hubiera un letrerito que por lo menos diga reductor de velocidad, bueno, en algunos lugares hay, pero están pintados de negro. La noche es negra, la carretera es negra, usted ve todo negro y al final, téngale. Queridos hermanos, guiados por Cristo es ser guiado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es una tortura para nosotros. Miren, yo estoy entendiendo a mis pocos años de vida o muchos años de vida que Dios no puso su palabra para torturarnos. Porque a veces uno piensa que es ser cristiano es no toque, no pruebe, no. Ay, no, qué aburrido. Oiga, ¿cuál es el diseño? Dios quiere que nosotros seamos felices bajo su diseño. ¿Por qué nos da una sola mujer? Porque solo podemos amar a una mujer, la otra la odiaremos. ¿Es en serio? O uno ama a una o aborrece a la otra. Uno no puede servir a dos señores. Eso no funciona ni en la economía, ni en la amistad, absolutamente en nada. O uno sirve en una iglesia, pero yo no puedo asistir a esta iglesia y a otra iglesia. Yo no puedo decir que amo al Perú y amo a Colombia de la misma manera. Aunque nací en Perú, amo esta tierra más que al Perú hoy en día. Amados hermanos, la realidad de haber nacido de nuevo, de ser hijo de Dios, cristiano, escogido de Dios, es ser guiado por Cristo. El creyente verdadero, él desea escuchar la voz de Dios para obedecerla, porque necesita ir por el camino seguro para no estrellarse, para que no le hagan comparendos, para que no, siguiendo la analogía de la ruta en un camino, para no dañarse, para no accidentarse. Y la palabra de Dios es lo más seguro que tenemos en la vida. Ser guiado por Cristo es ser guiado por el Espíritu Santo. Que hay personas que dicen, no, pastor, es que yo he orado y el Espíritu Santo me ha dicho. Yo le digo, ¿cuál versículo? No, es que me ha dicho. Es que lo que Dios te dice, lo escribió acá.
No hay revelación nueva. Eso de que, es que el Señor me dijo que te dijera, ¿me vas a invitar a almorzar? Eso es manipulación. Ser guiado por Cristo es ser guiado por el Espíritu Santo para confiar en su obra. Nosotros tenemos que creer en Dios y creerle a Dios. Porque al creer en Dios y creerle a Dios, le conocemos. Y cuando conocemos quién es Él, podemos confiar en Él. Juan 16, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús le dijo a sus discípulos, muchachos, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién era el que andaba con ellos? Es Dios, es Rey, y Él vendrá por nosotros. Te pregunto, miren, la gran lucha de todos los días que usted tiene, que yo tengo, que ustedes tienen, es entre hacer nuestra voluntad y la voluntad de Cristo. ¿Quién te guía? ¿Qué es evidente? ¿Ya no es evidente los resultados? Miren, queridos hermanos, al obedecer la palabra de Dios tenemos el fruto al 100%. Con toda seguridad. Miren, queridos hermanos, y cuando nosotros le creemos a nuestro corazón para ser felices, porque esas son las decisiones. Hoy voy a hacer esto porque quiero ser feliz. Y escuché los deseos de mi corazón, los deseos de mi carne. Les aseguro que no nos hace feliz. Nos trae tristeza, angustia, dolor. Eso nos enferma. El síntoma de ser hipocondríaco, ¿sí le ha pasado? ¿Quién es hipocondríaco aquí? Todos. Se los puedo demostrar. Hace usted algo malo y no se lo cuenta al marido. El marido llega, hola mi amor, y cuando uno lo mira a los ojos, bueno, en el caso mío sería mi mujer, uno siente culpa y uno dice, ¿será que me vio? ¿Será que sabe? Y la tortura comienza allá adentro así. ¿O será que está muy enojada? Y uno por eso a veces no llega a la iglesia. El que es guiado por el Espíritu Santo sabe con claridad lo que en su vida es pecado y lo que no es pecado. Los deseos de nuestro corazón siempre nos van a llevar a sufrir. Los deseos de Cristo, Él siempre dice, yo tengo deseos de bien, de bienestar para ustedes. De bien, no de mal. Los que son guiados por la palabra de Dios experimentan al Espíritu Santo y saben que están viviendo para Dios. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y esto no son emociones, queridos hermanos. Esto, ¿sabe cómo se llama? Dominio propio, no demonio propio. El demonio propio es tu carne haciendo su voluntad en tu carne. El Espíritu Santo te dice qué es lo que es agradable a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. ¿Está claro, sí o no? Ese resultado es evidente. La pregunta es, en esta semana, ¿quién te dominó? ¿El Espíritu Santo o tu espíritu? ¿Eres un bebé? ¿O ya un cristiano adulto? Eso dice en la Escritura, en Gálatas capítulo 6, dice, vosotros los espirituales restaurar al bebé que está pecando, que dice, ay no, es que se me perdió la cabeza, no supe lo que hice, ¿me perdonas? Primera de Corintios 6:19.
¿Es una ambulancia? ¿Se va a llevar a un bebé? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En mí. Cuando yo estoy haciendo mal, yo le voy a decir algo interesante. Cuando uno sabe que está pecando y no lo ha leído en las Escrituras, sabe que está pecando. Uno tiene unos sensores dados por el Espíritu Santo que uno dice, yo sé que esto no está bien. ¿Por qué razón? Lo sé. Hasta cuando un día usted se tropieza en la palabra y dice, ya ve, yo tenía razón. Porque el Espíritu Santo mora en ti, porque Él es el que vino a morar en nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El resultado, queridos hermanos, es evidente de la obra de Dios. Dejemos de ser bebés. Empezamos a crecer. ¿Qué pasa cuando un bebé ya no tiene añito y medio, tiene 3 añitos y está usando pañal? Y se orina en la cama y se hace la popó. ¿Uno qué pensaría de un niño así? Que ya eso ya no es cosa de bebé, sino que es un indisciplinado, que hay que corregirle y darle pau. Queridos hermanos, si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo, yo los quiero invitar a algo. Poner en práctica este versículo, apréndanselo por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y acá tenemos 2 mamás que van a decir que esto es una realidad. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. ¿Qué hizo Iván? ¿Qué hizo Emma cuando recién nació? No sabía hablar, no sabía dónde estaba, no sabía ni quién era la mamá, pero la pusieron en el pecho. ¿Y qué hacía ese bebé? Miren, y es un deseo que a veces, ¿a cada cuánto tiempo le tienen que dar la leche a un niño? Cada 2 horas, pero hay niños que cada media hora se levantan para acá, un poquito. ¿Usted puede dormir esos primeros meses? Ese niño desea la vida, desea crecer. Dios le puso eso, yo no sé cómo llamarlo, como una alarma interna. Pero usted se imagina que si el bebé no tuviera esa alarma interna de tomar leche, ¿qué pasaría con el niño? Se muere. Si usted ha nacido de nuevo y quiere ser gobernado por Cristo, y el Espíritu Santo ha venido a morar a usted, usted tiene que tener un deseo de la leche espiritual para crecer. A los 5 años ya no necesita leche, necesita carne. Y la Biblia también es carne. Ya más cosas más profundas. ¿Tus actos son guiados por el Espíritu Santo? Si tu respuesta es sí, caminas por el Espíritu Santo. Si tu respuesta es no, te doy la noticia. ¿Sí? La noticia no llega por correo, no llega por telegrama, no va a llegar por WhatsApp ni por Bluetooth. Va a llegar ahora. Si tú no caminas por lo que dice Dios, estás caminando por los deseos de tu corazón, de tu carne. Y le estás diciendo a Dios, ¿me quieres disciplinar? Aquí estoy. ¿Se han visto los niños rebeldes? ¿Sí? Y me vas a hacer algo. ¿Saben qué es lo triste? Que cuando te disciplina a ti, disciplina a los de tu casa. Y disciplina a los de tu iglesia. Y todos sufrimos. Según de Timoteo 2:14 dice, recuerden esto, exhortando delante del Señor a que no discutan sobre la palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es la perdición de los oyentes.
Y ahora Gálatas 5, 16, 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oigan, ya están viejitos casi todos. Juan David, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? Ya estás viejito, chino. Tienes más años que tu tío Camilo. Él es mayor que usted en la fe. Usted es un bebé todavía. Pero tiene que desear la palabra de Dios para crecer, para no tomar los deseos de la carne. Esto no es mágico, queridos hermanos. Y si usted no crece en los próximos meses y años, pues es un fenómeno. Si un niño al cabo de 5, de 7, 8 años no ha crecido, ¿uno qué dice? Tiene una enfermedad que se llama enanismo. Y no hablo mal de eso, es una enfermedad. No es algo normal. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Dónde es el campo de batalla del Espíritu y la carne, Michael? Amén. Hay que ser gobernados por la paz de Dios, que eso me une a Cristo. ¿Cuál es el segundo punto de una evidencia de haber nacido de nuevo? Ser guiado por Cristo. No voy a hacer mi voluntad, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Dame un espíritu recto. Queridos hermanos, todos luchamos con diversos pecados. La guía está aquí. Léala. Póngala en práctica. Tercer punto. Sirviendo para Cristo. El resultado es evidente. Querido hermano, si Cristo te gobierna, si Cristo te guía. Yo le decía eso a Juan David, porque hoy tuvimos que decirle nuevamente a Juan David: hijo, usted es el único miembro varón de la iglesia, pues abre el culto, porque el diácono va a predicar y yo quiero que él... Y él me dice: otra vez. Y yo le dije: sí, otra vez. ¿Y por qué? Pues yo soy tu pastor, soy tu papá, y pues para mí es un privilegio que tú lo hagas y aprendas. Es un privilegio. Si hubiera habido acá un anciano, un diácono, otra persona en autoridad, pues David no tendría que hacerlo. Es que, mis amados hermanos, un resultado evidente es querer servir en la extensión del reino. Hace poquito pasamos fiestas patrias. Ver esos policías, esos militares bien vestidos, esas botas lustrosas, esa disciplina para marchar, eso parece que fueran uno solo. Y uno dice, ellos se sienten... Miren, todo lo que ellos hacen es estar al sol y al agua por horas, para un poco tiempo que pasa ese desfile. Pero esos tienen su corazón, ¿cómo lo tienen? Orgullosos. Se sienten orgullosos. Servir a la patria, a Colombia, mi nación, daré la vida por ellos. Y ustedes, que Cristo murió por ustedes, ay, pastor, es que está lejos. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Miren, ayer el Señor mandó ángeles. Ángeles que no llegan, otros días llegan otros ángeles. ¿Para qué? Para ayudar a pelar papas, para preparar un ágape para la iglesia hoy. Eso es también servir a la iglesia. El resultado evidente de ser un escogido de Dios es vivir como tal, hacerse un examen, esta prerrogativa. ¿Tengo el privilegio de estar en el reino de Dios, de servir a Dios?
Si tu respuesta es sí, es porque la paz de Dios gobierna tu corazón. Estás unido a Cristo, unido a su iglesia, guiado por Cristo, diciendo: oiga, yo quiero servir, quiero ser útil. Y hoy en la mañana un joven preguntaba eso. Sí, ¿cómo somos útiles? Pues Dios nos dio a todos dones y talentos. Todos somos útiles. Es que Dios no estaba como desocupado diciendo: voy a dejar acá a fulanito. ¿Saben cuál es el llamado del cristiano? A hacer. Ya somos, ahora hacemos. Mateo 7:21, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es un hijo de Dios. Lucas 8:21, el que oye la palabra de Dios, la hace. Lucas 10:28, les dijo: bien has hecho, haz esto y vivirás. Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Todo, absolutamente, mis amados hermanos, todo lo que hacemos va a evidenciar a dónde usted pertenece. ¿En qué se deleita usted? Porque hay algunos que se deleitan. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. 6 por 4, no, 6 por 24, ¿cuánto sería? Hágame la cuenta que yo no la saqué. 96 horas. Y acá en la iglesia se le pide 3 horitas. De 120 horas. Servir a Dios. No son reclamos, no son quejas. Yo quiero que usted vea qué es lo que, o sea, Dios es tan misericordioso. Pero si usted, miren, queridos hermanos, es que usted no espere cosas mágicas en la vida. Si usted todos los días no lo gobierna la paz de Cristo, no es guiado por Cristo, ¿qué espera que el domingo pase? Ay, tengo sueño. Pastor, ya es la 1, tengo hambre. Yo también. Pero el alimento espiritual es muchísimo mejor. En todo lo que hacemos, el llamado es a ser útiles para otros dentro del reino de Dios y no para nuestro beneficio. Dijo el Señor Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Pero a veces nosotros invertimos el papel, ¿no? El lunes es: Señor, primero busco para bendecirte, porque si no, no funciona. Y el martes también, y el miércoles también, y el jueves también. Claro, el domingo se invierten las cosas, estoy cansado, pero no de buscar el reino de Dios, porque la paz de Dios no está conmigo, no estoy siendo guiado por Cristo, porque quien está experimentando la paz de Dios, está unido con Dios, y quien tiene la paz de Dios está siendo guiado por Dios, porque está siendo aprobado en todo lo que hace, y finalmente está siendo útil o sirviendo a Dios. Hechos 4, versículos 5 al 10. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, los que se creían útiles y eran inútiles, religiosos. Poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hágase el examen, fácil, lunes. Usted lo que ha hecho el lunes pasado, puede decir que lo hizo para el nombre de Jesús. Porque este lunes haga ese ejercicio. Lo que vaya a hacer: Señor, voy a ir a trabajar, pero en tu nombre.
para que vean que soy un buen cristiano. Y si va a visitar a un cliente o un jefe o lo que vaya a hacer, Señor, voy en tu nombre. Voy a dar este dinero o voy a hacer esta obra con mi dinero para que tu nombre sea glorificado. Porque a veces nosotros damos para ser glorificados nosotros. Miren, yo les aseguro que si ponen esta clave en su vida de esta semana, hay muchas cosas que van a dejar de hacer. Porque a veces no están buscando que sea glorificado el nombre de Dios, que sea glorificado el reino de Dios, sino estoy buscando mi placer, mi bienestar. Y lo llamaré como sea, pero será pecado. Mejor no digo porque me meto en problemas. Debemos vivir para Cristo, mis amados hermanos. La Biblia dice que nosotros debemos presentarnos de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es el obrar de Dios en nuestra vida el que experimentamos, queridos hermanos, cuando vivimos como escogidos de Dios. ¿Cuál es el resultado evidente del examen de hoy? Del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes. ¿A quién sirves? Porque servir a Dios debe producir deleite. Es que yo no sirvo acá porque ustedes sean fieles, ni porque sean infieles, por si acaso, no es una ironía. Yo sirvo aquí porque Dios me llamó. A pesar, miren, hoy en esta semana colgué muchas fotos, muchas personas han pasado por la iglesia. En número de miembros serían más de 100. Pero ¿quién nos ha mantenido firmes predicando el evangelio? Recibiéndolos con el mismo amor, compartiendo ágapes, compartiendo todo lo que tenemos. Es Dios el que hace la obra. Queridos hermanos, dejemos de pensar en nosotros. Cuando tú vayas a hacer algo, date esa clave. Lo que dijo Pedro, queridos hermanos, nosotros vamos a hacer las cosas en el nombre de Jesús, para Jesús. ¿Cómo es? Lo que vamos a hacer es en el nombre de Jesús, para Jesús. Y así vamos a dejar de hacer muchas cosas. Todas las tentaciones se caen de su peso. Y cuando tú experimentas eso, tú vas a entender algo, queridos hermanos. Que el gozo viene de Dios. La paz viene de Dios. El deleite viene de Dios. Lo primero que me asegura la eternidad es que yo me deleite en el reino de Dios. Es que a mí me parece hasta grave. Miren, ayer hubo un partido de de Colombia con Brasil, la final. ¿Cuánto tiempo duró ese partido? ¿Lo disfrutaron todo el tiempo? Angustiados. Un gol, otro gol, 1-1, 2-1, 2-2. ¿Cómo era? 3-1, 3-3, 3-1, 3-3, 4-3. Sí, me confundí, pero ya ustedes me entendieron. Pero fue más de 2 horas y no le perdieron el hilo, ni el entusiasmo. Así vivan el reino de Dios, haciendo las cosas en el nombre de Cristo, para Cristo. Esa es la parte que me importa. Su obra es evidente, mis amados hermanos, en cómo hablamos y para qué hablamos, en qué creemos y cómo lo demostramos y qué hacemos. Queridos hermanos, su vida está llena de queja o de gratitud, de llanto o de alabanza, de reclamo o de su evangelio. Hoy yo los quiero invitar, queridos hermanos, que lo más evidente en su vida sea la presencia del Espíritu Santo. Y si esto es así, usted le está diciendo al mundo estas 3 cosas. Me gobierna Cristo. Yo estoy en paz. Estoy siendo guiado por Cristo. Y sirvo en todo a Cristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Señor, te pedimos perdón porque hay cosas que en esta semana posiblemente hemos perdido el examen. Señor, ten misericordia de nosotros, crea un espíritu recto en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a amarte, a darte prioridad en nuestra vida. Ayúdanos a vestirnos de Cristo,
y que el amor, el gozo y la paz que tú das, que sobrepasa todo entendimiento, reine en nuestros corazones. Amén.